Hola, muchas gracias por la invitación a poder hablar acá en el taller de diagnósticos. Un agradecimiento a Graciela y al equipo organizador. No puedo estar presencial, por lo tanto dejé la charla grabada, ya que estoy viajando para Argentina en estos momentos a, a dar una charla mañana en un seminario internacional que ya tenía comprometido. El tema que voy a tratar en la charla es agua y sombra, el bienestar importa y compensa. Y lo que vamos a ver es el agua y después vamos a ver cómo importa la calidad, qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos todo el tema del agua y la sombra que está asociada al estrés calórico en el animal. Qué tipo de sombras, cómo construirlas y qué tenemos que estar mirando en todos esos casos. Pero todas estas dos cosas en realidad afectan el bienestar animal y si afectan el bienestar animal lo que está afectando principalmente es el tema de salud y el tema de desempeño o performance animal, donde los animales que por lo general están bien tienden a ganar más y tienden a tener mejor desempeño individual. Cuando hablamos del agua, capaz que ahora estamos con más atención por todo el problema de agua y la falta de reservas de agua de Montevideo. Pero cuando estamos hablando de agua, que muchas veces nos hablan de los nutrientes y siempre pensamos en nutrientes, cuáles son los nutrientes esenciales, energía y proteína, en realidad el principal nutriente es el agua y contribuye al 70% de la masa corporal. Por eso es tan importante el agua y la mayoría de las reacciones en el cuerpo ocurren en un medio acuoso. Por lo tanto, es muy importante el agua y es sumamente importante que el animal tome. Es uno de los nutrientes que no podemos pasar muchos días sin poder tomar, ¿verdad? Los requerimientos de agua son función de la ganancia, la preñez, la lactación, la actividad, de la dieta. Si tenemos dietas más secas, tiende a tomar más agua, dietas altas en proteína también tiende a tomar más agua y también con el tema de las sales minerales. El agua está sumamente ligada al consumo y a la temperatura ambiente y eso lo vamos a ver ahora un poco más en detalle. El consumo de agua está correlacionado positivamente con el consumo de materia seca. O sea que si nosotros queremos que el animal coma, tenemos que suministrarle un agua de buena calidad. Si el agua no es de buena calidad, el ganado tiende a comer menos porque no quiere ir a tomar agua y en realidad precisa una cierta cantidad de agua por kilo de materia seca. Entonces, el efecto del agua es sumamente importante. Y también el ganado tiene un deseo de tomar agua, que está dado por la calidad y la palatabilidad de esta. Entonces, no puede tener gusto feo, el agua tiene que tener un buen gusto para el ganado y eso le lleva a que tenga el deseo de tomar agua y si toma agua va a consumir más, por lo tanto va a tener un mejor desempeño animal, mejor función en todos sus, una mejor función. La calidad del agua de bebida influye en la cantidad que toma el animal por día. Sí, en lo que se ha visto que el ganado prefiere el agua limpia si se le da a elegir. Ahora vamos a ver. El consumo de agua está sumamente ligado al consumo de materia seca y esto trato de ponerle mucho énfasis porque muchas veces podemos tener relativamente un buen campo, pero vemos que no comen o no comen como esperábamos y en realidad puede haber un problema de agua y de calidad de agua, entonces está sumamente ligado. En sobreaños, lo que se ha visto es que por tener acceso a agua limpia ganaron un 23% más y pesaron 20% más que los que no tuvieron acceso a esa agua limpia y además pasaron más tiempo pastoreando. Entonces es importante la calidad del agua porque nos está dando diferencias. Y también en vacas con ternero al pie, el acceso al agua limpia, los terneros ganaron un 9% más. ¿Qué parámetros se usan para ver el tema del agua? Uno son el total de sales solubles, cloruro de sodio, bicarbonato, sulfato, calcio, magnesio y sílica.
Podemos decir que menor de 1000 es segura y de 1000 a 3000 total de sales solubles de miligramo por litro, que es generalmente segura en animales no acostumbrados, puede provocar diarrea. Ya de ahí para arriba podemos tener rechazo, si los animales rechazan el agua o tienen diarrea, empezamos a tener problemas con ellos, además que empiezan a bajar el consumo. Y ya por arriba de los 5000 empezamos a tener mayores aún los problemas. Otro tema también bastante que afecta la calidad del agua es los nitratos que hay en agua. Este es un año que ha sido complicado en nitratos, principalmente en las pasturas, pero también tenemos que tener en cuenta qué nitratos puede haber en el agua. De 0 a 10, tomando nitrato NO3 en la columna del medio, que por lo general todos los informes que se están dando actualmente en todo el tema pastura están dados en la misma forma que tengo en la columna del medio. Es seguro para los rumiantes, de 11 a 20 generalmente es segura en dietas balanceadas con bajos nitratos, ya de 21 para arriba puede ser dañino si se consume por periodos largos. Hasta podemos tener riesgo de muerte y ya por arriba de los 41 a 100 miligramos por litro. Otro tema que es bastante importante y que no se ve mucho, pero son las heces miligramos en gramos de agua. Estamos hablando muchas veces de los tajamares, cuando le dejamos acceso a los tajamares están relativamente bajos, el ganado toma y excreta ahí. Ya con 0,05 S por miligramo por gramo de agua, pudiendo elegir, el ganado opta por una más limpia. O sea que ya el ganado le empieza a rechazar. Con 2,5 el ganado deja o baja su tasa de tomar agua, toma menor cantidad de agua, y por 5 ya empieza a reducir su consumo de agua y además reduce su consumo de materia seca. O sea que muchas veces esas aguadas sucias, con estiércol, con el ganado adentro, muchas veces lo que estamos haciendo es una fuente mala de agua y que tarde o temprano el ganado no los va a comer, o no los va a cobrar, más bien dicho. La ganancia de peso y el desempeño animal estuvo ligado a una mejor calidad y palatabilidad del agua. Por eso es tan importante estos factores. La otra pregunta que muchas veces nos hacemos es: ¿la temperatura ambiente influye en la cantidad que toma de agua por día? Y acá vamos a ver, tenemos la categoría novillo y vaquillonas de 180 y 270, fíjense que a 4 grados centígrados toman entre 15 y 20 litros de acuerdo al peso, y fíjense cómo más que duplican cuando la temperatura ambiente es 32 grados centígrados. O sea que fíjense cuando estamos calculando o haciendo que las cantidades de agua que toma en verano es muy superior a las que toman en invierno. Fíjense ahí en engorde, en vacas lactando de 400 kilos, pueden llegar a tomar con 32 grados unos 60-65 litros diarios. Y fíjense ustedes los toros, la cantidad de agua que toman. Entonces, lo que sí estamos viendo es que al aumentar la temperatura del aire, temperatura ambiente, aumentan los requerimientos. ¿Qué es lo que se calcula? Bueno, si ustedes miran ahí el ambiente térmico, donde dice 15 a 25 y menos 5 a 15, por lo general toman en el entorno de 3 litros de agua por kilo de materia seca. A mayor de 35 grados ya toman 8 a 15 litros de agua por kilo de materia seca. De 25 a 35 de 4 a 10, que esa es la explicación que veíamos que más que duplicaban. De 15 a 25 entre 3 a 5 litros de agua por kilo de materia seca, y los animales jóvenes o lactando requieren 10 a 50% más. O sea que el animal joven, por estar creciendo, por todo el tema muscular, y el animal lactando, que obviamente está dando parte de lo que toma, lo está convirtiendo en leche, y
también lo precisan mayores requerimientos. De menos 5 a 15 son 2 a 4 litros de agua por kilo de materia seca, y a menos 5 ya son 2 a 3 litros de agua por kilo de materia seca. O sea que el animal, en la medida que aumenta la temperatura ambiente, precisa mayor cantidad de agua. Eso es igual que nosotros, es bueno saber cómo son los números, porque después nosotros tenemos que calcular cómo le vamos a dar el agua al ganado. La otra pregunta es la temperatura del agua de bebida, ¿no? Ahora habíamos visto la temperatura ambiente, pero ahora estamos viendo la temperatura de agua de bebida. ¿Influye en la cantidad que toma el animal por día? Y por lo general, a mayor temperatura del agua, por ejemplo de 18 a 35, el animal toma más agua, consume menos materia seca y gana menos. Se ha visto en algunos ensayos que ganan un 10% menos. En realidad el animal, cuando estamos hablando principalmente en momentos de calor, el agua que esté fría o relativamente fresca en verano, eso ayuda mucho a bajar el calor del animal. Entonces no necesita tomar tanta agua. Pensemos que el agua que sale de un pozo, más o menos, está en el entorno de los 16 a 18 grados. Y lo ideal es mantenerlo más próximo, en el bebedero, lo más próximo a eso. 20, 21, 22 grados sería lo ideal. Y eso sirve para refrescar al ganado. Entonces, cuando buscamos es bebederos que no sean grandes, pero sí de rápida recarga. Entonces, si tiene rápida recarga, se mantiene fresca el agua, y además vemos muchas veces que cuando van a tomar agua no va uno solo, sino que van varios. Entonces es bueno tener en esos momentos bebederos que sean de rápida recarga. Y por lo general, si son tajamares, yo prefiero que no tomen de los tajamares, pero si son tajamares, para mantener más fresca el agua, que los tajamares sean profundos, que eso ayuda a mantener unos grados menos la temperatura del agua. Estos años de seca, una de las consultas que hemos tenido más continua es en qué momento del día los vacunos toman más agua. Por lo general, en el amanecer el ganado tiene una sesión de pastoreo más intensa, de 2 a 5 horas, y luego comienza a buscar agua. Entonces, además, si lo tenemos que trasladar, muchas veces lo que ha pasado es que tenemos una fuente de agua, pero en el potrero de al lado se nos secó, entonces había que trasladar ganado, o los que estuvieron en un momento de seca muy importante, que tuvieron que pastorear la calle, pero obviamente el agua no la tenían en la calle, la tenían adentro. Pasa a ser muy importante llevarlos a las horas de más calor, si es verano y el ganado ya está pastoreando a partir de las 6, a eso de las 10, 11 de la mañana, arrimarlos a esa fuente de agua para que puedan tomar y estar. Ya que a mayor índice de temperatura y humedad, que es el índice con que tipo la sensación térmica que recibe el ganado, muchas veces a mayor calor y mayor sensación de calor que tiene el animal, mayor la cantidad de agua, y va a ir más veces a tomar agua. En general, para determinar las necesidades de agua, nosotros tenemos que ver cuál es la demanda, cuánto ganado tenemos, las categorías, porque vieron ustedes que las categorías consumen diferente el agua, el empotreramiento, el manejo, cómo hacemos parcelas y especies. Una posibilidad es subdividir con agua, que aumenta las opciones de manejo. Entonces yo puedo subdividir el agua y tener el agua en algunos lados estratégicos, y eso me hace un control más eficiente del pastoreo, me posibilita el manejo específico por comunidad y viabiliza la realización de diferimientos de forraje en pie. Entonces, cuando nosotros podemos usar el agua ya programando un poquito qué manejo le vamos a hacer a ese campo.
Lo otro es cuando hacemos o calculamos, tenemos que calcular para el momento de máxima. O sea, si yo voy a hacer las necesidades de agua de mi rodeo, tiene que ser para los momentos de máxima agua, cuando tengo la mayor cantidad de ganado en el campo y seguramente a mayor temperatura. Capaz que pueda ser verano o pueda ser... Entonces tengo que calcularlo con esas temperaturas de ambiente y usar esas cantidades de agua. Y eso pasa a ser muy importante. Ahora voy a entrar un poquito más en el tema de sombra, y para entrar un poquito en el tema de sombra vamos a hablar un poco del tema qué es el estrés calórico. Estrés calórico, el estrés por calor se puede definir como una condición fisiológica cuando la temperatura central del cuerpo de una especie dada excede su rango y el animal resulta una carga total mayor dada por su producción interna de calor y el medio ambiente, que es superior a la capacidad de disipación de calor, y esto incita a una respuesta fisiológica y cambios en el comportamiento para reducir esa tensión. Si lo pongo de una forma un poco más sencilla, lo que tenemos es el animal recibe del medio y gana calor a través de radiación, convección y conducción, ¿no? La radiación directa que nos da el sol y después por convección y conducción. O sea que está recibiendo calor de todo su alrededor. A eso se le suma la producción interna de calor, ¿no? El metabolismo basal, la fermentación ruminal y la actividad muscular. Cuando el animal come, es lo mismo que nosotros ahora en invierno comemos un guiso de lentejas y nos acomoda el cuerpo, pero capaz que comemos ese mismo guiso en verano y terminamos transpirando. Entonces, esa producción interna de calor es lo que hace y lo que lleva al animal a tener. Entonces, cuando sumamos calor, tenemos lo que recibe del medio y lo que es la producción interna de calor. Y eso tiene que ser igual a la pérdida de calor interna y a las pérdidas no evaporativas como radiación, conducción y convección, y pérdidas evaporativas como son sudoración y respiración. El animal en realidad, el vacuno suda, pero no suda como un caballo, como los humanos, suda mucho menos, y a través de la respiración y el jadeo es que puede eliminar e intercambiar y eliminar parte de su calor. Por eso cuando empieza el calor, una de las formas que tenemos es ver el jadeo. Existen escalas de jadeo, acá ustedes están viendo escalas de jadeo, fíjense con 0 el ganado está normal, empieza un poco el babeo, después empieza babeo y abrirle un poco la boca, y prácticamente después empieza a sacar la lengua por una forma de enfriamiento y ya después prácticamente no solo abre la boca, está con el babeo, abre la boca, saca la lengua y finalmente dobla el cuello hacia abajo, que es el que ustedes ven de 4,5. Y entonces es muy importante tener que pensar que cuando están en 2,5, en un par de horas pueden pasarse prácticamente que al score. ¿Qué cambia en el comportamiento animal durante el estrés calórico? Y primero lo que hace es una alineación corporal con la radiación solar, o sea, trata de no ofrecerle un flanco al sol, sino que se pone que le agarre la menor parte posible. Lo vemos que empieza a buscar sombra, muchas veces se ve que está caminando en el potrero, y sí, el animal está caminando en el potrero buscando sombra, no está pastoreando. Antiguamente no decía, no, porque está buscando para pastorear. No, está buscando sombra, el animal no come. Pasa mayor tiempo dedicado a estar de pie. Fíjense que el piso de una pastura en verano puede llegar a los 43, 44 grados, y si el suelo desnudo puede llegar a los 60. Así que el animal no va a querer echarse porque va a estar recibiendo más calor todavía. Entonces trata de pasar mayor tiempo a estar de pie. Lo otro que hace es trata de reducir la ingesta de materia seca, ¿no? Trata de comer menos. ¿Por qué? Porque no encuentra sombra, tiene que disminuir y lo primero que busca disminuir es su calor interno. O sea, si nosotros vimos que teníamos la ganancia que venía de afuera del medio y la propia ganancia que genera ese incremento calórico de la comida.
Entonces, ¿qué hace el animal? Trata de disminuir ese incremento calórico, porque lo de afuera no lo puede dominar porque no le estamos dando alguna forma de mitigación. Entonces, cuando hay mayor de 35 grados, el animal marca una depresión en el consumo de materia seca, especialmente con alta humedad y o radiación, que puede llegar en los corrales a ser una bajada de hasta 35%, y también en pasturas puede ser en torno del 20 a 30%, y también baja lo que ese consumo. Entonces tiene una marcada que le afecta también su bienestar. De 25 a 35 se deprime entre un 3 a un 5% el consumo. 15 a 25 son sus condiciones preferidas, y después cuando está con frío el animal tiende a comer un poquito más, entre un 2 a un 5 o un 3 a un 8. Entonces el animal va regulando y lo que trata es de disminuir su consumo para poder de alguna manera, disminuyendo su consumo, poder de alguna manera hacerle frente a ese mayor calor. Después empiezan a cenar sobre el bebedero, muchas veces están alrededor del bebedero, tratan de mojarse, en los tajamares se meten adentro del agua. El agua es un muy buen disipador de calor, es mucho más eficiente que el aire si el agua está fresca. Buscan salpicarse el cuerpo, hay agitación e inquietud, empieza a haber reducción o ausencia de rumia, empiezan a agruparse para buscar la sombra de otro animal. Acá ya estamos en problemas cuando empiezan eso, que los vemos que se amontonan en la mitad del campo y empiezan como a meterse abajo del otro animal, porque además ahí, al estar cerca, no permite un buen movimiento de aire para que se enfríen. Empieza la respiración con boca abierta y empieza a ser laborioso, un jadeo bastante más intenso, empieza con la salivación, ese babeo excesivo, y después ya viene la incapacidad para moverse, colapso, convulsiones, coma y la falla fisiológica o muerte. Lo mejor que podemos darle en nuestras condiciones, existen tres posibles formas de mitigar el calor. Uno es cambiar el ambiente, o sea, por tipos de sombra. El segundo tema sería a través de la dieta, pero a través de la dieta en realidad los efectos, y muchas veces no podemos cambiarle la dieta, muchas veces los efectos son menores. Y tercero es a través de la genética, buscando biotipos más resistentes. O sea que lo que tenemos para darle al animal es cambiarle el ambiente. A nivel de campo, por lo general el tipo de sombra los tipos de sombra son los más importantes. Puede ser natural o artificial. En la sombra natural reduce la radiación solar, produce una disminución de la temperatura del aire por la evapotranspiración de las hojas. Entonces abajo se siente un poquito más fresco, el ganado lo busca. Y hay también asociado un servicio ecosistémico, ¿no? Cuando principalmente tenemos campo, un monte natural, hay una captura de carbono y un refugio de especies animales que cada vez nosotros la tenemos que considerar de mayor forma, porque pasa a ser muy importante. Y principalmente recuerden que nosotros exportamos un buen porcentaje de nuestra carne, por lo tanto todo lo que son servicios ecosistémicos, ustedes ya vieron que estamos hablando de carne neutra, de carbono cero, estamos hablando de un lote de cosas últimamente. Todo este tipo de cosas nos ayuda a vender una carne más ecológica y más de lo que hoy están buscando en los mercados. La sombra artificial. Para la sombra artificial recomendamos una altura mínima de 3,70, ideal sería 4 metros, y la altura mínima esa de 3,70 es porque tarde o temprano debajo de una sombra artificial vamos a tener que arreglarla, va a tener que pasar un tractor, y muchas veces si no obtenemos esa altura con el caño de escape del tractor, muchas veces podemos quemar. Recuerden que nosotros podemos tener sombras que pueden ser, hay tres tipos de materiales. Uno es el malla sombra con 80%, el otro son sombras de nylon, y el último más caro son el de chapas, ¿no? La durabilidad son
entre 3 a 5 años. Para la malla sombra, depende que también hecha esté, entre el torno de 4 o 5 años para el nylon, si no nos agarra una manga de piedra muy grande. Y la chapa ya es mayor tiempo. Tenemos que pensar que, para tener una idea, el costo de unas chapas de esas están el costo de una sombra de nylon y de malla sombra está entre 12 a 14 dólares el metro cuadrado. ¿Cuánto preciamos por animal? Y por lo general es entre 1,5 a 4 metros cuadrados por animal, en engorde de 2,5 a 3,5 metros cuadrados. Lo ideal es siempre darle el buen lugar, que no estén apretados, si podemos. Es un poco más la inversión, pero yo creo que al final la paga. Un lugar alto, alejado de los montes que estén cercanos, que no estén en ese potrero, para que corra el viento, y sea un lugar aireado, que no solo la sombra le otorgue al animal mayor, le impida la radiación solar, sino que además esté en un lugar fresco. Y la orientación, ¿no? La orientación es importante. Estas son las sombras en estanzuela. Tenemos la 1 y 4 ubicadas en norte-sur y las 2 y 3 ubicadas en este-oeste. Y por lo general, las norte-sur, lo que pasa es el sol sale por el este y se pone por el oeste, por lo tanto la sombra es más móvil, y entonces entra el sol abajo de la sombra, ayuda a secar más, por lo general son más recomendadas para los tambos, porque no se forma tanto barro, entonces pasa a ser muy importante todo eso. Y fíjense que por eso pasan a tener entre 4 a 5 grados más que las que son este-oeste, y a la vez la 1 está más alta que la 4, y fíjense cómo hay 1,5 grados más en la altura, en el terreno, porque va en bajada. Igualmente las temperaturas son buenas, son menores que la temperatura que tiene un animal, entonces lo busca echarse. Cuando el animal se echa, puede estar más tranquilo, mejora muchísimo. Y fíjense lo que es el piso del corral, 53,5 los días que estuvimos midiendo, el promedio de los días que estuvimos midiendo las sombras, y ahí abajo. En la este-oeste se mueve menos. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es si la inclinación es este-oeste, si está orientada este-oeste, la inclinación es hacia el norte, porque el sol lo tenemos más sobre el norte, entonces en la hora de la tarde maximiza mejor, y lo mismo que si está norte-sur, lo mejor es que la caída sea hacia el oeste. Cuando hablamos de caída, estamos hablando de unas caídas entre 18 y 20%. El nylon precisa caída seguro, porque si no se nos amontona agua y se nos puede romper el nylon por ese amontonamiento de agua. Y además, el hecho de tener una inclinación nos ayuda a tener un efecto chimenea. Si miramos los resultados de sombra, la sombra mejoró el desempeño animal. Los resultados de Iña Rovira en el 2014 mejoró el bienestar animal con el hecho de acceso a sombra. Canosi en Corrales, que hemos trabajado bastante con el tema sombra, ganó un 14% más y una ganancia de 6% más. Hace poquito terminamos un ensayo también probando otras formas de mitigación y sombra, y la sombra fue un 25% más. Y en lechería mejoró muchísimo, pero no solo mejoró la producción de leche en vacas próximas, el hecho de tener sombras, también en las próximas nos dio 1 litro más por día por lactancia, y en las vacas de alta producción nos dio en el entorno casi que de 5 litros más el hecho de tener sombra en vacas que tenían 32-33 litros de producción. Entonces, la sombra nos da. Lo que sí vimos también, cuando teníamos, medimos toda una parte génica en tambos, en vacas que estaban, no la dejamos pasar a 18 litros, no hubo diferencias en el desempeño animal,
Pero si esas vacas hubieran tenido un desafío inmunológico, las vacas que estaban al sol se hubieran enfermado antes. Lo que nos daba toda la parte, todo el estudio génico fue lo que nos dio, es que las vacas, a pesar que no estaban mostrando a través de performance, ya nos estaban dando, hubieran tenido problemas de inmunidad antes. Lo que quiero decir con esto es, muchas veces pensamos que si no hay diferencias en performance, el animal no sufre. No, el animal sí sufre, y además el animal a la vez, uno de los problemas que tenemos es con ese animal, uno de los problemas que tenemos es que le baja mucho la inmunidad y puede tener problemas de salud. Entonces, además que la sombra en los momentos de calor o en los momentos que tenemos esas olas de calor que no afloja y que es muchísimo el calor, la sombra nos salva animales, o cualquier forma de mitigación nos va a salvar animales. Entonces, ya salvando animales, ya el costo está más que cubierto. Cuando nosotros estamos hablando en un proyecto, o estamos hablando hacemos un proyecto de agua o un proyecto de sombra, hacemos un proyecto de agua, hacemos todo, nos queda un muy lindo proyecto, un lindo cuadro, estamos muy contentos, pero después nos vienen esas cosas y siempre hay alguien que nos cobra más barato. ¿Para qué va a enterrar los caños del agua si el agua si le es más barato va por arriba? Y después tenemos el agua a 35 grados en el bebedero, o más todavía. Entonces, como siempre hay alguien que nos cobra más barato, nuestro proyecto termina no siendo eso. Y ya para ir terminando, las consideraciones finales es: el agua es el principal nutriente y es vital, la calidad y cantidad importa. Sin agua de calidad el ganado come menos, gana menos y afectamos su bienestar. Piensen que la cantidad de agua que toma el ganado, y cuando planificamos algo de agua, lo tenemos que estar pensando que eso tiene que estar posible. La cantidad que toma todo ese ganado en nuestro sistema tiene que estar calculado para estar entre 4 y 8 horas, darle toda esa cantidad de agua. O sea que el suministro y la recarga tiene que ser rápida y dárselo en esos momentos. No lo dividamos entre 24, dividámoslos entre 8 horas, porque en realidad el ganado va a tomar más agua en algunos momentos del día, principalmente con calor. Calculémoslo siempre la cantidad de agua a la máxima, y de esa manera nos aseguramos que el ganado coma lo que tiene que comer, gane lo que tenga que ganar de ganancia diaria, y afectemos lo menos posible su bienestar. Pensemos que estas sequías y lluvias se esperan que sean recurrentes. Si no tenemos un sistema de agua, no esperar la próxima y enfocarla dentro del sistema que queremos producir. O sea, podemos crecer por módulos, pero con una visión final. Pensemos una visión final de cómo quiero hacer llegar el agua, ir cumpliéndola, pero ya saber qué tipo de cañerías o algo, porque después voy a seguir dándole agua. Siempre pensemos que es fundamental. Con respecto a la sombra afecta el bienestar animal, mejora el desempeño animal y mejora la salud. Al estar menos estresado tenemos una mejor inmunidad. Entonces, la idea es que el bienestar nos está compensando, porque el bienestar animal no solo como país, y porque nos interesa que los animales estén bien, y como país exportador tenemos que demostrar que el animal tiene bienestar, sino que además nos compensa, nos paga, en el sentido de que va a producir mejor y va a estar mejor, no vamos a tener muertes, entonces va a ser mejor en todo eso. Y con eso, muchas gracias, y bueno, espero poderme comunicar si hay alguna pregunta a través de WhatsApp o lo que sea. Muchísimas gracias.